Bienvenidos a Behind the Glory, el canal donde descubrimos lo que realmente sucedió detrás de los momentos más oscuros de la historia. Hoy hablaremos de un hombre cuyo nombre podría no ser tan conocido, pero su acto cambió el curso de la historia. Ramón Mercader, el agente comunista español que ejecutó uno de los asesinatos políticos más trascendentales del siglo XX. Pero, ¿quién era realmente Ramón Mercader? ¿Por qué decidió matar a León Trotsky, uno de los cerebros detrás de la Revolución Rusa, en un exilio en la Ciudad de México? Imagina esto. Estás sentado en tu oficina, escribiendo, confiando en las personas que te rodean. De repente, alguien en quien confías, alguien que ha estado cerca de ti durante meses, te golpea brutalmente en la cabeza con un picahielos. Así fue como terminó la vida de Trotsky en agosto de 1940. Pero, ¿qué llevó a Mercader a cometer semejante crimen? Ramón Mercader era un joven español nacido en 1913 en Barcelona, en el seno de una familia adinerada. Su madre, Caridad Mercader, era una ferviente comunista y una de las figuras clave en la radicalización de Ramón. Bajo su influencia, Mercader no solo abrazó el comunismo, sino que se convirtió en un devoto seguidor de Stalin. Pero hay algo más oscuro en la historia de su familia. Caridad fue conocida por su obsesión con la causa soviética y sus estrechos lazos con la NKVD, la agencia de inteligencia soviética. ¿Era Mercader realmente un peón, manipulado por su madre y los líderes soviéticos? ¿O era un espía despiadado que disfrutaba el juego de la traición y el asesinato? Stalin consideraba a Trotsky su mayor enemigo. Exiliado en México, Trotsky continuaba criticando al régimen soviético, y Stalin no podía permitir que su antiguo aliado siguiera siendo una espina en su costado. Es aquí donde entra en escena Mercader. Tras un entrenamiento riguroso por parte de la NKVD, fue enviado a México con una identidad falsa, Jacques Mornard. Se presentó como un amante de las artes y conquistó a Silvia Agelov, una colaboradora cercana de Trotsky. Mercader sabía que tenía que ganarse la confianza de Trotsky y su círculo, y lo hizo de manera paciente y calculada. Pero, ¿cómo alguien puede esperar tanto para ejecutar un plan tan macabro? Mercader convivió con Trotsky durante meses, sin levantar sospechas, hasta que llegó el fatídico 20 de agosto de 1940. Esa mañana, Mercader entró en el despacho de Trotsky con un artículo que supuestamente deseaba que el líder exiliado revisara. Cuando Trotsky bajó la guardia, Mercader lo golpeó con un picahielos en la cabeza. ¿Frío y calculador o un hombre atrapado en una red de lealtades políticas y familiares? Después del asesinato, Mercader fue capturado y encarcelado. Sin embargo, nunca reveló su verdadera identidad ni quién le había ordenado matar a Trotsky. Durante 20 años permaneció en prisión en México, protegido por la URSS, que negó cualquier conexión oficial con el asesinato. Incluso tras su liberación, Ramón Mercader vivió una vida oscura, siendo recompensado por sus servicios con la Orden de Lenin y pasando sus últimos años en Cuba, un país cercano a la órbita soviética. Murió en 1978, llevándose muchos secretos a la tumba. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Fue Mercader un héroe comunista que eliminó a un enemigo del pueblo soviético o simplemente un hombre manipulado por una madre dominante y una maquinaria política despiadada? Su vida y muerte están envueltas en el misterio, y su lealtad a Stalin lo convirtió en uno de los asesinos más enigmáticos de la historia. El caso de Ramón Mercader sigue siendo uno de los episodios más oscuros del espionaje político. La historia de un hombre que, movido por la ideología, o quizás por las manipulaciones de quienes le rodeaban, decidió eliminar a uno de los mayores pensadores revolucionarios del siglo XX. Pero al final, ¿fue Mercader un idealista cegado por sus creencias o un asesino a sangre fría? ¿Qué se necesita para matar a alguien en nombre de una causa? Aquí en Behind the Glory no te daremos respuestas fáciles. Queremos que pienses, que cuestiones, que te preguntes qué hay detrás de estos personajes y eventos. ¿Cómo una persona aparentemente normal se convierte en un instrumento de la historia? Y, sobre todo, ¿qué nos dice eso sobre las decisiones que tomamos en nombre de nuestras creencias?
Hoy, más de 80 años después del asesinato de Trotsky, el nombre de Ramón Mercader sigue siendo un enigma. Para algunos, fue un héroe del comunismo. Para otros, un asesino traidor. Su legado, al igual que el de su madre y la maquinaria soviética, está lleno de sombras, traiciones y lealtades contradictorias. Si te ha interesado esta historia y quieres saber más sobre los secretos ocultos de la historia, suscríbete a Behind the Glory. No olvides activar la campanita para no perderte ningún episodio. Porque al final del día, lo que realmente importa es lo que hay detrás de la gloria.